porque tiene mucha relación con los espantos y aparecidos de los relatos anteriores, pero de una forma distinta, donde la función onírica se hace presente. Bueno, pues les contaré algo que siempre me ha puesto en qué pensar cuando lo recuerdo e imagino. Atravesó el patio y llegó justamente a la clínica médica, donde remataría el negocio para la promoción publicitaria que le habían hablado. El médico le guiñó el ojo y con una sonrisa amable le suplicó que le hiciera tiempo mientras atendía a un paciente. La mañana era despejada. El sol le daba al ventanal y desde ahí se apreciaban las jardineras del patio, los rosales y demás plantas que adornaban el ambiente. Al fondo el portón con su baranda lateral, desde donde se apreciaba la calle. Una calle de sector residencial silencia y con poca gente y autos. La sala de espera no era tan grande que digamos. Unas mesas con revistas viejas, 2 filas de sillas plásticas y lo que era más cómodo, un sillón que daba justamente enfrente a un esqueleto humano, perfectamente armado, y lo que era muy exclusivo, original. Aquel esqueleto daba la impresión de ver a Godofredo, y éste imaginó que hasta sonreía con él. Los minutos fueron pasando, y el hombre de nuestra historia de vez en cuando miraba con el rabillo del ojo al esqueleto. De inmediato volteaba a ver hasta el jardín. La noche anterior había sido copiosa para Godofredo. Había asistido a una recepción que organizaron los de su promoción estudiantil. Se había desvelado más de la cuenta y tuvo que levantarse muy temprano. Total, era poco lo que había dormido. Se guardó el paquete de cigarrillos cuando vio en la pared el tradicional rotulito de "Se prohíbe fumar". Se paró y se sentó nuevamente. Estaba nervioso, pero más que eso, desesperado por el tiempo ya prolongado que llevaba en el pequeño recinto. En realidad no estaba muy acostumbrado a esperar. Se sentó de nuevo y, como retando al miedo, se le quedó viendo a la calavera del esqueleto. Profundizó en sus cuencas vacías, donde antes estuvieron los ojos. ¿Pero de quién? ¿De un hombre o una mujer? Pensó sonriente que los esqueletos no tienen sexo. Total, a la hora de la muerte todos somos iguales. Y más aún cuando ya estamos en el puro esqueleto. Ahí se terminó la guapura del hombre y la belleza de la mujer. Realmente qué feo es uno ya hecho esqueleto, pensó para sus adentros el tal Godofredo. El bostezo fue más que todo un deseo de sueño, quizá un deseo frustrado, porque dormir en ese momento y a esa hora, no, ni pensarlo. ¿Qué diría el doctor al verlo así? El esqueleto lo tenía de frente. De pronto pudo apreciar que la mandíbula se movió lentamente. Godofredo, por un instante, quiso salir corriendo, pero consideró que algo se había aflojado en la estructura que sostenía la mandíbula inferior del esqueleto, y eso provocó aquel movimiento. Sonrió de su propio miedo y pensó en el momento en las leyendas de espantos y aparecidos. Luego, como dándose valor, pensó en voz alta: en pleno día, con la luz del sol, en 1975, siglo XX, y yo, Godofredo Espejo, pensando babosadas. No hay que ser. De pronto
Los ojos de Godofredo se abrieron más de la cuenta cuando apreció cómo el esqueleto levantaba la huesuda extremidad derecha, lo que antes había sido su brazo, como llamándole para que se acercara. El corazón le principió a latir más de la cuenta. No se reponía del susto cuando la calavera abrió lo que antes fue la boca y balbuceó una frase. No tenga miedo. Es tan difícil platicar con alguien. Veo a la gente, pero nadie me dirige la palabra. Más bien todos están preocupados con el diagnóstico que el médico les pueda dar y me ven sin darme la oportunidad de hablarles. Bueno, esto pasa siempre. Como que si un esqueleto no fuera importante, como que si yo no hubiese valido nada, como que si una armazón humana no tuvo su historia y vivió y caminó como todos en este mundo. Godofredo estaba pasmado. Ya no tuvo valor ni siquiera de moverse de su asiento, y el mentado doctor no salía ni siquiera por ilusión. El hombre quería gritar, pero de su garganta no salía nada. El susto le había paralizado por completo. Sudaba copiosamente, sin quitar la vista de aquel esqueleto que estaba muy cerca de él. Cuando quiso incorporarse, nuevamente el esqueleto le invitó a sentarse. Le dio más confianza, indicándole que no temiera, que lo único que deseaba era dar una vuelta por la calle y sentir de nuevo el calor del sol mañanero, el que extrañaba desde hacía muchos años. Cumplí 15 años sepultado en el cementerio general. Mis familiares ya no pagaron, y cuando ya me mandaban al osario común, alguien vendió mis restos por mugrosos 20 quetzales. Quizás que me meten en una bolsa plástica negra y me sacan de contrabando del cementerio. Godofredo no salía de su asombro, pero aún así sacaba valor de donde no había para preguntar: pero ¿cómo es posible que usted hable? No me considero un bolo consuetudinario como para estar viendo babosadas. El esqueleto se le quedó viendo y respondió al instante: no son babosadas las que ve mi querido Godofredo, es la pura realidad. ¿Pero cómo sabe mi nombre? Muy sencillo, respondió la calavera con todo y su esqueleto. Aquí escucho con el doctor cuando llama a la gente por su nombre, y como tengo una memoria privilegiada, pues se me hace fácil. Pero ya que ha querido el destino unirnos, desearía que usted me acompañara a dar una vuelta por la calle. Como ya se lo manifesté, en mucho tiempo no he salido, y hoy me gustaría hacerlo. Godofredo se quedó más mudo que al principio. Con su pañuelo secó el sudor de la frente y se aflojó el nudo de la corbata. Estaba realmente confundido. No sabía qué hacer en aquel momento y con más miedo que pena aceptó al esqueleto, indicando que saldrían de la clínica. Godofredo quedó de regresar y dudó regresar a tiempo para que el doctor le atendiera, pero el esqueleto se limitó a indicarle que todo estaba calculado y que regresarían a tiempo, justo cuando el paciente que atendía saliera. Hombre y esqueleto caminaron tranquilamente por las silenciosas calles de una colonia apartada de la zona 12.
Lo raro fue que Godofredo no vio a persona alguna en el recorrido que hicieron, pero ni siquiera un automóvil. Habían intimado con el esqueleto y francamente a Godofredo le había caído bien el esqueleto por su forma de platicar. Lo único que no le gustaba era el ruidito que producían los huesos al caminar, pero por lo demás, según Godofredo, el esqueleto era muy buena gente. Pero cuénteme algo de su vida, ¿cómo se llamó usted? El esqueleto, caminando parsimoniosamente, respondió: bueno, mi nombre, ojalá no se le olvide, me llamaba en vida Hortensio Mujal Varías. Nací en la ciudad de Guatemala en 1925 y dejé este mundo a los 35 años. Casi no gocé nada, con decirle que ni me casé. Por comer en la calle, agarré una hepatitis de la maligna y eso me mandó al otro lado. Menos mal que no tuve padre ni madre, porque quedé huérfano a los 2 años y estuve viviendo con una tía que ha de haber dado gracias a Dios cuando me morí, porque yo le di mucha lata. Godofredo escuchaba al esqueleto con atención, ya sin los temores del principio. Nuevamente volvió a la carga con las preguntas. Ese su nombrecito sí que es mero raro, Hortensio. Me suena a hortensia. Efectivamente, así se llamaba mi abuela, y por eso me pusieron ese nombre, respondió el esqueleto, agregando: me llamo Hortensio, así en masculino, pero por cualquier cosa apunte mi nombre, de repente le puedo servir en algo. Godofredo miró su reloj y optó por dar la vuelta y regresar a la clínica. El esqueleto, con aires de grandeza, indicó que el andar en la calle, sintiendo los rayos del sol, era un privilegio que no cualquier esqueleto lo tenía. Indicó que había ido a parar a la casa o clínica del doctor porque el hijo de este, estudiante de medicina, había encargado un esqueleto, lo logró y fue de esa forma que después de servirle al hijo, el padre lo colocó en su clínica a manera de ornamentación. Así fue como me salvé de ir a dar con mis huesos al osario general del cementerio, con el único agravante que desde el sitio donde estoy solo miro una parte de la calle. Le cuento que he querido contactarme con otros seres vivientes, pero lamentablemente les da miedo y me dejan hablando solo. ¿Por qué cree que el doctor no tiene secretaria? Porque ya le he corrido a más de 4. No han tardado las patojas, pero yo por tonto hago contacto con el doctor, porque pienso que al notar mi comunicación con él, es capaz de regresarme al cementerio, de donde ya no saldría jamás. Godofredo escuchaba atento y apresuraba más el paso para llegar a tiempo con el médico. El esqueleto le contó su vida y milagros, le habló de una Guatemala lejana, jamás comparada con la que él mínimamente estaba viendo. El esqueleto le suplicó que en próxima oportunidad le llevara a pasear más lejos, como por ejemplo a la Sexta Avenida, a la 18 Calle, ya que deseaba ver cómo estaba todo aquel asunto. Godofredo, con una sonrisa franca, le respondió que al llevarle por esas calles céntricas, su presencia sería asombro y que además, por los cambios modernos, el esqueleto se perdería por esas arterias que ya no eran las de antes. En ese momento, Godofredo sintió que una mano le tocaba el hombro, así con suavidad. Era el doctor, un hombre cincuentón de pelo cano y gruesos lentes que le despertaba. Muy jovial le dijo sonriente: «Don Godofredo, como que se quedó dormido». «Disculpe que lo tardé, pero hay pacientes que hablan más de la cuenta. Pero lo importante es que ya estamos solos y podemos
platicar, cerrar el negocio de la promoción publicitaria de la Casa de Salud, que en breve estrenaré en la zona 10. Pero, ¿qué le pasa?, inquirió el médico, ya un tanto preocupado. Godofredo estaba de una pieza, miraba al esqueleto y al médico sin poder articular palabra. Sin perder el tiempo, el doctor fue por un vaso de agua y una pastilla calmante. La palidez manifiesta del visitante era notoria. Cuando el doctor regresó, Godofredo le paró en seco y le dijo: «Mejor un trago, doctorcito. Eso me caerá mejor». En menos de 2 minutos, Godofredo tenía entre sus manos un trago de ron con su respectivo hielo, cortesía de la clínica. «Ya pasó todo», comentó el médico. Godofredo le vio con agradecimiento y con la cabeza le respondió afirmativamente. Hubo un silencio prolongado que rompió el visitante. «Doctor, ¿el esqueleto es real o de plástico?». Y el médico, asegurándose los lentes en una pose muy suya, le respondió que el esqueleto era real y le contó su historia. «Parece mentira», dijo el médico, «pero el esqueleto en vida fue mi paciente. Falleció de una hepatitis maligna. Era muy joven. Le traté muy de cerca porque vivía en ese tiempo cerca de mi casa, allá por la aduana central. Es más, yo pagué en el cementerio los siguientes 4 años para que no lo sacaran. Pero finalmente mi hijo necesitaba un esqueleto y sabiendo que nadie le reclamaría, lo solicitamos a unos enterradores que nos lo vendieron de contrabando, aunque eso es usual entre los estudiantes de medicina. Pero el caso es que vino a dar aquí conmigo. Sí, ya recuerdo, se llamaba Hortensio Mujal Varias».